Hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima conversación y que a todos nos tiene expectantes y emocionados. Así es, amigos, vamos a hablar de esa conexión tan especial, de ese vínculo que parece ser inquebrantable entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. El título ya nos da una pista muy clara. Can Yaman y Demet, nuestro vínculo es fuerte, habla para Hola, y créanme, hay mucho que desgranar de estas palabras, de estas miradas, de estas interacciones que capturan la atención de miles y miles de fans alrededor del mundo. Si eres seguidor de ambos actores, o simplemente te interesa el fascinante mundo de las relaciones en el ojo público, este vídeo es para ti. Antes de empezar a desentrañar todo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese poderoso botón de suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis y de apoyar el contenido que creamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí, vamos a darle caña a este asunto. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir van a hablar para Hola ha sido como una chispa que ha encendido la pradera de las especulaciones y la esperanza entre sus seguidores. Y no es para menos. Ambos son dos de los talentos más brillantes y carismáticos que ha dado Turquía en los últimos años, con carreras que despegaron de manera meteórica, catapultándolos a la fama internacional. ¿Y qué decir de su química en pantalla? Pues si alguna vez han visto Erkencikus, sabrán de lo que estoy hablando. La conexión entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir respectivamente, era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se instalaba en los corazones de los espectadores. Esa complicidad, esas miradas, esas sonrisas cómplices, era pura magia. Y es precisamente esa magia la que ha alimentado la fantasía de muchos de sus fans, quienes, tras la conclusión de la serie, no han dejado de esperar, de desear, que esa conexión trascienda la ficción y se convierta en una realidad. Ahora, cuando una publicación tan prestigiosa y con tanta trayectoria como Hola anuncia que ellos van a hablar, y además lo hacen con un titular tan directo como nuestro vínculo es fuerte, las expectativas se disparan. ¿Qué significa exactamente este titular? Se refiere a una amistad sólida y duradera. A un respeto mutuo y profesional. O quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, hay algo más profundo, algo que va más allá de lo que hemos visto o imaginado hasta ahora. El hecho de que ambos hayan decidido compartir sus pensamientos para Hola sugiere que están listos para abordar, en cierto grado, la naturaleza de su relación. Y eso, amigos, es oro puro para nosotros, los que amamos seguir de cerca las historias de estas estrellas. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman ha estado en el foco mediático por diversas razones, sus proyectos en Italia, su carisma arrollador y, por supuesto, las constantes preguntas sobre su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido una carrera ascendente, cautivando al público con su talento y su belleza, y su vida privada también ha sido objeto de interés. Sin embargo, la conexión que comparten, esa que surgió durante la grabación de Erkencikus, parece tener un lugar especial en la memoria y en el corazón de muchos. Es esa química que no se improvisa, que se siente genuina, la que los ha mantenido unidos en la conversación pública, incluso después de que la serie terminara. El titular "Nuestro vínculo es fuerte" es deliberadamente ambiguo, y eso es lo que lo hace tan potente. Podría interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría tratarse de una amistad que se ha fortalecido con el tiempo, basada en el respeto y el cariño mutuo que se desarrollaron durante un proyecto intenso y exitoso. Es común que los actores que trabajan juntos en producciones largas desarrollen lazos fuertes, y dado el éxito masivo de Erkencikus, es muy probable que Can y Demet hayan forjado una amistad significativa. El mundo del espectáculo puede ser solitario, y encontrar apoyo y comprensión en alguien que ha vivido experiencias similares es inmensamente valioso. Una amistad fuerte en este contexto ya sería una noticia fantástica para sus admiradores. Pero claro, no podemos ignorar la posibilidad de que fuerte signifique algo más. En el lenguaje popular y especialmente en el contexto de las celebraciones de la amistad o de relaciones pasadas exitosas, a veces se utilizan estas frases para sugerir algo más profundo o duradero que una simple camaradería. Podría ser que ellos mismos sientan que su conexión fue y es algo que va más allá de lo profesional. Podrían estar recordando con cariño la intensidad de lo que vivieron juntos en el set. La forma en que se miraban. La naturalidad de sus interacciones,
todo ello alimentó la narrativa romántica en la mente de los fans, y es posible que esa narrativa tenga sus raíces en una conexión real que, aunque quizás no se materializara en una relación romántica continua, dejó una huella imborrable. El hecho de que sean ellos quienes hablan para Ola es crucial. No es una declaración de terceros, no es una filtración, es una elección de ellos para compartir su perspectiva. Esto les da el control sobre la narrativa. Y al utilizar el término vínculo fuerte, están validando de alguna manera esa conexión especial que el público percibió. Es una forma de decir, sí, hubo algo ahí, y es importante para nosotros. O quizás es una manera de recalibrar las expectativas. Quizás quieran aclarar que si bien la química era innegable, su relación actual es de amistad, pero una amistad tan genuina y profunda que se puede describir como fuerte. En el mundo de las celebridades, donde a menudo las relaciones son fugaces o superficiales, una amistad así es, en sí misma, algo digno de celebración y por supuesto, de ser noticia. Pensemos en los posibles temas que podrían abordar en esta entrevista. Podrían recordar anécdotas de las grabaciones de Erkencikus, esos momentos divertidos o desafiantes que compartieron y que fortalecieron su vínculo. Podrían hablar sobre el impacto que tuvo la serie en sus carreras y en sus vidas, y cómo esa experiencia compartida los unió. Quizás también aborden la presión mediática y cómo han aprendido a manejarla juntos, como amigos que se apoyan mutuamente. Y por supuesto, estarán las preguntas inevitables sobre su relación personal. Es muy probable que intenten ser cautelosos en sus respuestas, pero el simple hecho de que ambos estén participando juntos en esta entrevista para Ola, sugiere que hay una apertura para hablar sobre su conexión. El titular "Nuestro vínculo es fuerte" también puede ser una estrategia para generar expectativa y al mismo tiempo proteger su privacidad. Al sugerir una conexión fuerte pero sin definirla explícitamente, dejan espacio para la interpretación. Esto permite que los fans mantengan viva su esperanza, al tiempo que les da a Khan y Demet la libertad de controlar lo que revelan. Es un equilibrio delicado y francamente muy inteligente. Han logrado capturar la atención mundial con solo unas pocas palabras. Ahora, ¿qué implica para el futuro? Esta entrevista podría ser un punto de inflexión. Podría solidificar su amistad a ojos del público, o podría reavivar el interés en una posible relación romántica. Lo que sí es seguro es que, independientemente de la naturaleza exacta de su vínculo, el hecho de que hablen para Ola, y con ese titular, nos indica que su relación es lo suficientemente significativa para ellos como para compartirla con el mundo. Es un testimonio del impacto que tuvieron juntos en la pantalla y de la admiración que se tienen mutuamente. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir van a hablar para Ola, con el titular "Nuestro vínculo es fuerte", es un evento emocionante para sus seguidores. Sugiere una conexión profunda y duradera, ya sea de amistad sólida o de algo más. El hecho de que ambos participen en esta entrevista les da el control sobre su narrativa, permitiéndoles compartir su perspectiva sobre la naturaleza de su relación. Esta entrevista promete ser intrigante, reveladora y, sin duda, muy esperada. Mantendremos un ojo atento a cada detalle, analizando cada palabra y cada gesto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Hemos desgranado el significado detrás de ese titular tan potente de Ola, y las implicaciones que tiene para Can Yaman y Demet Özdemir, y para nosotros sus fans. Ha sido un viaje fascinante, lleno de especulación y sobre todo, de mucha admiración por esta dupla que sigue conquistando corazones. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa ese vínculo fuerte? ¿Una amistad sólida, un amor que perdura, o algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, el recordatorio de siempre. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, demuéstrenmelo. Denle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can y Demet, o que simplemente disfruten de estas historias del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera de esta comunidad. Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más contenido que estoy seguro les encantará. Hasta la próxima.